Bueno, quería compartir en esta charla que tenemos habitualmente sobre un tema que me parece importantísimo y es un tema que se habla tanto, lo escuchaba el otro día en la televisión y me parecía, digo, tenemos que dedicarle tiempo a hablar sobre esto. Es un tema novedoso, aunque estuvo presente desde el comienzo de la creación, pero ahora se exige casi por momentos de manera exagerada, se cree que se pone en práctica, por momentos creo también de manera exagerada. Entonces creo que es un tema indispensable para hablarlo en la comunidad y sobre todo para ubicar a Jesús, en qué actitud tomaba Jesús con respecto a este tema, y tiene que ver con la empatía, ¿no? Vieron que está muy de moda, ¿no? Ser empáticos, ¿no? ¿No? Es decir, ser personas que podamos desarrollar empatía por las demás personas, ¿no? Pero quiero preguntarles, ¿no? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan empatía, ¿no? Si alguna vez escucharon esta palabra, ¿qué significa para ustedes, ¿no? ¿Qué se te viene a la mente, ¿no? Con la palabra empatía? Ponerse en el lugar del otro. Muy bien, sí, dicen que como definición la empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿no? De hecho, Sin ser el como vemos otro. ahí en la foto, es ponerse en los zapatos, ¿no? Sin ser el otro. ¿Cómo? ¿Cómo, Marta? Ponerse en el lugar del otro sin ser el otro. Ah, muy Vos lo bien, es aclaraste. ponerse en el lugar del otro sin convertirse en el otro, ¿no? Sí. Sí. Pero ¿qué más? ¿Qué piensan sobre la empatía? Para mí la empatía es comprender la situación del otro, sea de alegría, de dolor, de algo, de lo que está sucediendo alrededor de las demás personas o las cosas que uno ve que suceden. Sentir con el otro lo que el otro está sintiendo. Y de qué serviría eso? ¿Para qué nos serviría eso? Pues nos sirve Pa- para poder comprender lo que vive la otra persona. Si yo no entiendo el dolor del otro, no lo puedo comprender, no puedo hacerme uno con él, no puedo compartir ese, si él tiene un dolor, yo tengo que sentir de alguna manera ese dolor con él para entender lo que está viviendo. Sí. Ujú. o acompañar, Acompañar. porque no sentir el mismo dolor que el otro no lo vamos a sentir, pero Ujú. acompañar sí, tratar de comprender o entender. Ujú. Vieron que se habla mucho de esto de, bueno, yo sé lo que vos estás pasando porque yo lo viví, ¿no? Es decir, como si la empatía fuese solamente posible si yo repito una circunstancia que he tenido y que me ubica también en un lugar de comprensión de que el otro la estaba viviendo de la misma manera que yo lo viví, ¿no? Vieron que es muy común esto, ¿no? Frente a la pérdida de un ser querido, uno dice, yo viví esa misma situación, así que puedo entenderte, puedo entender lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces no es tan empatía, sino repetición, ¿no? Es volver yo a sentir algo que viví porque al otro lo está viviendo, ¿no? Creo que también eso es muy común que decimos, ¿no? La verdad es que no sé lo que estás viviendo porque a mí nunca me pasó, yo nunca lo sentí, o por el contrario, sí sé de lo que estás pasando porque a mí me pasó. Y cuánto utilizamos también como argumento, ¿no? Bueno, si estás pasando por una situación difícil, bueno, Dios te va a dar la posibilidad de que después lo puedas poner en práctica y comprendas a otros que están pasando por lo que, o pasarán por lo que vos pasaste. Vieron que también lo usamos como argumento eso, ¿no? Está bien, pero eso no sería comprensión en vez de empatía. Por eso no es empatía, ¿no? Claro, No es la empatía empatía porque es está de la repetir. mano del amor. En ese caso estarías repitiendo vos la historia vivida, proyectándolo en lo que el otro también está viviendo. Hay una ley de asociación en ese caso, ¿no? La empatía es justamente sin necesidad de que yo lo haya vivido, entender y comprender los alcances de lo que a vos te está pasando. No hace Yo creo falta que la que empatía, sientas lo mismo. perdón, Adri, requiere ¿Cómo? Sí. imaginación.
A O ver, sea, a ver. Sí, y porque siempre hay una obra de teatro que leemos con mis alumnos que se llama La barca sin pescador, que es muy linda. Bueno, y en un momento el protagonista se enfrenta como al pacto con el diablo le promete una serie de cosas y a cambio le pide que mate a alguien, pero sin sangre. Y bueno, la cuestión es que, claro, esa persona que le propone matar es un pescador en una aldea lejana. Bueno, la cuestión es que en el discurso que tienen ambos ahí en la charla, el diablo le dice que en realidad para sufrir con el dolor ajeno nos hace falta imaginación. Y yo pienso que la empatía tiene que ver también con un acto de imaginar, porque como decían antes, si vos ya lo pasaste, no, es más fácil cuando ya lo pasaste. El claro. tema es empatizar con el otro, ponerte en el lugar del otro cuando no viviste una situación para nada parecida. Una Claro. persona en la calle, por ejemplo. Yo nunca estuve en la calle, no sé lo que es pasar este frío que están pasando, sin comida, pero bueno, como que siento que requiere un trabajo extra tener empatía. Sí, con lo que se habla del dolor del hambre, ¿no? Solo alguien que tuvo esa experiencia puede conectarse con lo que duele el hambre, ¿no? Pero en ese caso estaríamos reviviendo nuestra propia experiencia, ¿no? Es Claro, decir, como que tenemos un plus. exacto, porque estoy como reviviendo mi experiencia y al revivir mi experiencia la proyecto en el otro, entendiendo que él también está viviendo esa experiencia, entonces vivimos lo mismo, no hay un grado de proyección, ¿no? Ahí no hay imaginación, como vos decías. Me gusta pensar de que tiene que haber algo que construyamos nosotros, que nos esforcemos por poner en práctica en nosotros para poder comprender el sufrimiento ajeno, ¿no? Pero vuelvo a decir, yo no estoy comprendiendo el sufrimiento ajeno si yo ya lo viví. Lo que estoy haciendo es repitiendo. No está mal, ¿eh? No significa que esté mal, pero es otra cosa. Claro, no es necesario haber vivido lo que el otro vive para ser empático. Exacto. O sea, uno sin saber, sin haber experimentado nada de lo que el otro está experimentando, puede ser empático también. Sí, Y exacto. tiene mucho que ver con el corazón y con el amor, más Ujú. que con la comprensión. Sí, pero ese tipo de amor y tipo de conexión que hay, yo creo que también hay algo de comprensión, ¿eh? Yo creo que hay algo de lograr imaginarnos. Claro, eh, intentar comprender, intentar poner el lado correcto del cuerpo para llevarlo al otro, ¿no? Sí, algo de esas cosas hay. Para mí la empatía es una construcción de las más difíciles. Mm. Podemos decir que somos empáticos por tener una mirada, este, no sé, social de la vida, pero la persona empática logra comprender el sufrimiento del otro no habiéndolo o vivido, ¿no? Y es una construcción tan difícil de llevar adelante que requiere mucho del Evangelio en su máxima esplendor, ¿no? Requiere mucho de una mirada social, de justicia, de amor, de misericordia, hasta les digo de generosidad, ¿no? Para ser empático. Para mí es uno de los pedidos más difíciles para poder llevar a cabo, ¿no? Y lo Adri, que, sí. misericordia es sinónimo de empatía. Yo creo que la empatía incluye la misericordia, pero creo que la misericordia es algo mucho más grande que la empatía. ¿Está bien? Porque la misericordia es un tipo de mirada de gracia sobre el otro. La empatía para mí es despojarme de mí para ponerme en el otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, si veo una mujer dando a luz, yo que soy hombre, solo tendría que hacer un esfuerzo empático para poder comprender la situación porque no tengo ni idea. Algunos te dicen, bueno, imagínate si alguna vez te pasó algo muy doloroso o algo así. Es decir, en ese caso tengo que repetir alguna situación que yo haya vivido de dolor para decir, así es un dolor de parto. ¿Está bien?
tendría que repetir algo, una vivencia mía y proyectarla entonces así es. Pero si no hago eso y tengo que construir la empatía, ¿qué cosas necesitaría? Quizás necesitaría el respeto, por ejemplo, porque lo que me aleja de la empatía es casi, es esa falta de respeto por lo que al otro le está pasando, ¿no? Esa como relativizar lo que el otro le está pasando, ¿no? Y Como desinterés, claro. el desinterés, la falta de solidaridad. Miren todo lo que incluye la empatía, ¿no? Hay que ser una persona respetuosa de la existencia y la vivencia del otro para ponerse en su lugar, ¿no? Porque si no decimos, tampoco es para tanto, bueno, porque claro, vos nunca te pasó, ¿no? Tampoco, ¿ves? Bueno, vos no te pasó. Por eso, respetá la existencia del otro. Además Respetá que lo que te está pasando. Sí, las vivencias de cada uno, tienen una magnitud diferente para diferentes personas. O sea, bueno, para vos el ejemplo, para vos el frío es dramático, para mí no. ujú. Y no, las vivencias son diferentes, entonces uno no puede juzgar, digamos, al otro por lo que a uno le sugiere. Bueno, es Entonces, importantísimo lo que acabas de decir. No se puede ser empático siendo individualista. ¿No? No se puede ser empático siendo egocéntrico, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque tengo que despojarme de mis opiniones para poder comprender lo que al otro, la otra le está pasando. Porque si yo digo, bueno, tampoco es para tanto. Es decir, es porque lo estoy diciendo desde una postura tan egocéntrica, para vos no será para tanto, ¿no? Bueno, si yo sé de que eso, viste, no es así. Bueno, imagínense, cuando hablamos de cuestiones fácticas es más fácil de comprender. El hambre es fáctico, el frío es fáctico, ¿no? La muerte de un ser querido es fáctico, pero cuando hablamos de cuestiones emocionales no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil comprender empáticamente el sufrimiento emocional. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no te, estás desganado? ¿Por qué estás depresivo? ¿Por qué estás angustiado? Hay una falta tan grande de empatía en el mundo cristiano que todo lo solucionamos con que, bueno, no es así, dale, ¿qué te pasa? ¿Te falta fe? Bueno, es un ataque de Satanás. Bueno, un cristiano no puede llorar en un velatorio, un cristiano nunca puede estar depresivo. Es decir, tenemos una falta de empatía y de comprensión del dolor ajeno que nos volvemos egocéntricos, individualistas, ¿no? Con un grado de insensibilidad enorme, ¿no? Entonces sí, la empatía, te sumás sí, más al eufórico que al deprimido. pero O aparte, sea, el eufórico también va todo bien, y con el otro, ¿cómo haces? No, se lo juzga, se lo juzga. eh, a través de decirle te falta la fe, estás no, no es cierto. endemoniado. Sí, No es sí. cierto. Es decir, ¿No? para colmo es mentira. Pues si fuese verdad lo entendería, pero no es cierto. No es cierto que una persona que está depresiva le faltó la fe. No es cierto. Ni tampoco que lo atacó un demonio. No es cierto. La depresión es algo mucho más complejo que no se puede resumir en una explicación tan pequeña. A veces el depresivo no sabe lo que le pasa ni tampoco vamos a entender por qué le pasa. Y a veces son situaciones que requieren de muchas variables, que no es solamente la espiritual, requiere cuestiones médicas, fisiológicas, neurológicas, psiquiátricas, psicológicas, para acompañar a un depresivo y resumirlo tan poco empático como decir te falta fe, ¿no? ¿Está bien? Pero pensando en esto, entonces no es tan fácil ser empático. Y voy a repetir, no mezclemos la repetición de mi propia experiencia en el otro con ser empático. Es decir, si yo choqué con mi auto y digo, puedo entender lo que es chocar como vos chocaste,
¿Por qué? Porque yo choqué, el otro te puede decir, no, mira, vos chocaste con tu auto, no chocaste, no chocaste con el mío. Es decir, en todo caso vas a proyectar la forma en que vos chocaste, vas a proyectar sobre la forma en que yo choqué. Pero no, te pido que no hagas eso, ¿no? Comprendeme a mí, que soy algo diferente, ¿no? Y esto entonces, fíjense que requiere un trabajo enorme para lograr ser empático. Un trabajo que tiene que ver obligatoriamente con el Evangelio, con el respeto al prójimo, con la generosidad de mirar al otro, despojándome de mí mismo, y si para mí no es tanto, entender que para el otro sí puede ser mucho. ¿No? ¿No? ¿Qué piensan de esto? Y me viene a la mente el buen samaritano. Ajá. Eh, eso es un acto de empatía, ¿verdad? Desinterés total, preocuparse por el otro y a pesar de no estar, ¿cierto? Sí, sí, porque solo así el tipo se paró, atendió y encima atendió a un enemigo, ¿no? Va y pagó, ¿no? Porque no solamente lo atendió, ¿no? No solamente se detuvo Claro. y atendió, sino que después se hizo cargo de los gastos de un enemigo, no solamente un desconocido, sino que era un enemigo, ¿no? Y un despreciado encima. Y uno que quizás después, el día de mañana, iba a terminar despreciándolo, ¿no? Ese es un Claro. ejemplo. Cuando Jesús hace esa ilustración, debe haber dolido para muchos, ¿no? Pero pensemos la gente que está sufriendo soledad, sufriendo marginación, sufriendo falta de comprensión, ¿no? Eh, yo últimamente estoy muy sensible con estos temas. Tengo pacientes que están luchando por lo que sienten, por sus preguntas internas acerca de su identidad, y luchan en un mundo no solamente donde ellos no se entienden, sino que el mundo les es hostil. Y claro, yo no puedo decir, es pecador, ¿no? Te vas al infierno. O bueno, salir y decirle, punto. Es decir, claro, qué vivo que sos, porque vos no estás sufriendo todas estas cosas, ¿no? Entonces ahí me di cuenta, digo, qué trabajo enorme debemos hacer nosotros, cómo tenemos que estar desprovistos de nosotros mismos para poder realmente conectarnos con el dolor del otro, ¿no? Realmente, ¿no? Conectarnos con el dolor del otro. Y quería entonces mostrarles una situación donde Jesús fue muy empático y que su empatía lo lleva a accionar, una situación muy conocida, ¿no? Vamos a leerla. ¿Alguien que pueda ayudarme? ¿Quién se anima? ¿Alguien que pueda leer conmigo? Negativo. Quién puede ayudarme? Leo, Adri, Dale, dale, sí, dale, Ro. en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Sigo. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: Eso no es necesario. Denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día, unos 5.000 hombres se alimentaron,
además de las mujeres y los niños. Esta es una historia muy conocida y a veces se utiliza para hablar de la provisión y la multiplicación. Pero creo que hay también una enseñanza muy fuerte más allá de la provisión, del milagro y la multiplicación, que tiene que ver con la empatía y tiene que ver con uno comprender lo que le pasa al otro, aun cuando uno está sufriendo, ¿no? Pero antes quiero mostrarles 3 palabras y analicemos estas 3 palabras y después de analizar estas 3 palabras volvemos al texto, ¿no? Porque creo que nos va a dar un marco para poder comprender bien lo que es la empatía. La primera palabra, ¿no?, hablando de estos zapatos ajenos, es la palabra simpatía, que es sentir afecto por alguien. Perdón ahí por la falta del acento, ¿no? Fíjense que simpatía es parte de la empatía, ¿no? Y se tiene simpatía cuando sentís afecto por alguien, ¿no? Expliquémonos un poquito más, ¿no? ¿Quién me puede explicar esto, sentir afecto por alguien? ¿Qué significa sentir afecto por alguien? Querer a alguien. Bien. ¿Algún tipo Agradarle. de conexión? ¿Cómo? ¿Algún tipo de conexión por alguien? Bien, sí, tener algún tipo de conexión. A mí me encanta la palabra afecto, explicarla como algo que te afecta. Es decir, cuando lo que vos sentís por la otra persona te afecta. Entonces, en este caso es que lo que vos sentís por el otro está afectando tu realidad. Javi, ibas a decir algo, ¿no? No, agradarle, caer, hacer algo para que Ujú. caerle bien. Bien, bien. Me gusta porque este tipo de análisis de la palabra simpatía no es tanto estar sonriente, ser chistoso y caerle bien a la gente, sino todo lo contrario. Cuando vos a alguien te cae en simpatía es porque está afectando tu existencia, está involucrándose esa persona en tu existencia, ¿no? Entonces hay una conexión muy grande entre lo que le pasa a esa persona y me pasa a mí. ¿Por qué? Porque lo que siento por esa persona me está afectando, ¿no? ¿Está bien? ¿No? ¿Alguien quiere decir algo más de la simpatía? Después piensen si cada uno es simpático o es simpática. ¿Está bien? Si solés afectarte por las cosas que le pasan al otro, ¿no? Vamos a la siguiente. Como dijimos recién, perdón, porque no, veo que no hay ningún acento en esto, ¿no? Esta es la palabra empatía, que es comprender lo que le pasa al otro. Un poco lo que veníamos hablando ahora, ¿no? Pero fíjense que estamos agregando 3 palabras al análisis del texto, ¿no? Simpatía, ¿no?, que lo que le pasa al otro me afecte. Empatía, que lo que le pasa al otro lo pueda comprender. Esto ya lo hablamos. Y miren esta, la palabra compasión, que es querer aliviar el dolor del otro. Acá también vuelvo a pedir perdón por la falta de acento. ¿Está bien? Es compartir el pasar del otro. Eso es lo que, pasión tiene que ver con lo que se vive en ese momento, con el pasar, ¿no? Y compasión significa compartir el pasar del otro, ¿no? Y en este caso tener una acción de querer aliviar el dolor del otro. Entonces, fíjense que hablamos de simpatía, sentir un afecto que afecte por un otro, empatía, por comprender lo que le pasa al otro, y compasión, querer aliviar el dolor del otro. Estos son 3 ejes que vamos a buscar ahora en el texto bíblico. ¿Alguien más quiere decir algo sobre la palabra compasión? Ahora entonces hagamos un ejercicio. Volvamos, simpatía, empatía y compasión, ¿no? Vamos a leer el texto bíblico identificando en qué momento Jesús
se sintió afectado por otro, o los discípulos se sintieron afectados por otras cosas, ¿no? Vamos también a analizar en qué momento Jesús fue empático, es decir, se puso en el lugar del otro, y en qué momento Jesús alivió la situación o el dolor del otro. ¿Sí? ¿No? Vamos entonces. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. En otra versión deja más claro de que Jesús estaba cansado. Entonces Jesús se aleja de todo el ministerio, se toma una barca y quiere cruzar al otro lado para descansar, ¿no? Entonces dice, en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió de una barca a un lugar alejado para estar a solas, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos, ¿no? ¿Qué encuentran en este texto, en estos dos versículos? A ver, ¿recuerdan? Simpatía, tener afecto por Bueno, los demás, ¿no? yo creo que por simpatía Jesús baja de la barca, Bien. Ujú. si no Bien. se hubiera quedado arriba. De Yo hecho, creo, sí. sí, yo creo que también él tenía bien claro el tipo de panorama, de entorno que, que, que él estaba percibiendo para luego sentir esa compasión que habla. Ujú. Bien. Recuerden, Jesús está cansado, con hambre, se iban a ir al otro lado a descansar, ¿no? Hay otra versión que dice, crucemos al otro orilla para descansar. Entonces todos los discípulos estaban cansados, Jesús estaba cansado, se toma una barca, se va a la otra orilla para alejarse de la gente lo persigue, y en lugar de poder descansar y comer, ¿no? Jesús se enfrenta con la multitud. ¿Qué más? ¿Qué encuentran? Yo me imagino un Jesús cansado, los discípulos cansados. Yo me imagino diciendo, bueno, basta, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está. La compasión también se manifestó sanando a los enfermos. Muy bien, sí. Y no solamente que, es decir, se baja, ve a la multitud y tiene compasión, ¿no? Ahora, si la palabra compasión era comprender lo que al otro le pasa, pero solucionar sus necesidades, ¿no? Ahí se entiende que la compasión es compartir el pasar del otro, pero también actuar, ¿no? Por eso sana a los enfermos. Porque me imagino que cuando comparte el pasar del otro, los ve desorientados, angustiados. Jesús siempre tiene una mirada empática. Adri, quizás voy a decir cualquier cosa, ¿no? Pero a veces pensando, ahora, con respecto a esto que estamos charlando y con respecto a la oración, a veces me parece la oración un acto de poca compasión. A No ver, sé. Y porque muchas veces creo que en gran medida los cristianos nos quedamos con el voy a orar, y actuamos poco por el otro. Algo pavo, no sé, yo cuando era chiquita tuve una maestra de escuelita que me enseñó, siempre pedíamos por los alimentos que no le falta a nadie, y ella me enseñó que tenía que pedir para poder compartir con los que no tenían, para que yo pueda compartir, porque decía, uno le pide a Dios que no le falte a nadie, pero vos haces algo por el otro. Y a mí es esa enseñanza básica como que me cambió la manera de orar y de actuar, porque ahora ya no era solo orar por el otro, sino que tenía que hacer algo para aliviarle el sufrimiento. Y a veces pienso que caemos en el error, los que oramos, los que amamos la oración, o en que muchas veces nos quedamos en la inactividad. Solamente creemos que orando por el otro ya, ya está. Yo digo, ¿qué hubiese pasado si Jesús hubiese orado por ellos y no los hubiese sanado? es Podría cierto, haberlo hecho. es cierto. Y a veces nosotros creemos que alivia empáticamente, decir voy a estar orando por vos, pero lo que estamos haciendo es todo lo contrario,
sacándonos de encima el tema, ¿no? Sí, sí, también. Ahora, miren que les leo algo, miren, les voy a leer algo. Dice, Herodes había prendido a Juan el Bautista y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó a que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella se la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las noticias a Jesús. ¿Está bien? ¿Cuál es el texto que sigue? En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. ¿Cómo estaba Jesús? La acabas de complicar un montón, Adri. ¿Se entienden que cansado, con hambre, tarde y encima triste por la noticia de nada más y nada menos que su primo, Juan el Bautista, había sido decapitado? Jesús quiere estar a solas, quiere irse a otro lugar, me imagino, para poder conectarse con su dolor, ¿no? Los discípulos, me imagino que estaban temerosos. Si mataron a Juan el Bautista, que era el profeta más importante, que había ungido a Jesús, ¿no? El profeta que preparó todo el ministerio de Jesús, y lo decapitaron, y sus discípulos fueron y lo enterraron y le dan noticia a Jesús, ¿qué nos pasará a nosotros? Es decir, no era momento de terminar predicando y haciendo un culto, ¿no? Y ojo que esto no justifica el hecho de la cantidad de cristianos que no le dan lugar al dolor y están obligados a hacer culto, ¿eh? Esto no lo justifica. Para mí, entender bien lo que sucedió acá no es que entonces el cristiano no tiene por qué darle un espacio al dolor. Porque un montón de cristianos dicen, de la misma manera, si se muere un hijo, andá y predicá igual como si nada hubiese pasado. No, esto no es lo que está enseñando la Biblia, ¿eh? Está bien, dejar a los muertos que entierren a los muertos. ¿Saben la cantidad de gente que hizo tonterías y cosas muy dolorosas para familias enteras en nombre de creer de que era eso lo que Jesús estaba enseñando? No, nada que ver. Pero me llama la atención cómo Jesús se corre de su propio dolor para bendecir a otros, ¿no? Aparte, Sí, no solamente el dolor de haber perdido a su primo, sino también el conocimiento de que él debía iniciar una nueva jornada en cuanto a su ministerio, que era el inicio de, de su, de todo lo que él le iba a pasar, ¿no? sí, sí, sí. Hay un montón de escenas similares en Jesús. ¿Se acuerdan cuando después de romper todo en el templo, la entrada triunfal a Jerusalén, que no de triunfal no tuvo nada, rompe todo en el templo, vuelve a Betania y mirando Jerusalén llora? Llora por Jerusalén con una mirada muy de misericordia, como decíamos recién, de simpatía, afectado porque lo que le pasa al otro. Dice, Jerusalén, Jerusalén, esta Jerusalén que mata a los profetas, ¿no? Casi con un dolor Jesús mira a esa ciudad, ¿no? Una ciudad que nunca le fue 100% grata, siempre le fue hostil, ¿no? Pero tenemos un Jesús cansado, aturdido con la noticia, seguramente con dolor, con tristeza, queriendo pensar qué iba a hacer,
me imagino que también preocupado por cómo sus discípulos y su grupo iba a tomar esta noticia de que Juan había sido asesinado y encima de la forma, a pedido de una niña caprichosa, ¿no? que le tienden una trampa, todo muy turbio, y Jesús se enfrenta entonces con que en lugar de estar a solas para tramitar todas sus emociones al respecto, se encuentra con una multitud y los mira y ve muchísima gente. Se habla de 5.000 hombres, pero si pensemos, si son 5.000 hombres, el pueblo de Israel tenía más mujeres que hombres, así que habría 15.000, pónganle, adultos, entre 5 y más o menos el doble que había de mujeres, había 15.000, más niños que eran familias siempre numerosas, había 20, 30.000 personas, ¿no? No lo sabemos muy bien, pero ve toda una multitud gigantesca y no nos dice nunca más nada acerca del dolor de Jesús ni de la necesidad de estar a solas para tramitar lo que había pasado con el Juan el Bautista. Dice que al verlos tuvo compasión de ellos y comenzó a sanar a la gente, ¿no? Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado, ya se está haciendo tarde, despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: eso no es necesario, denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿Qué ven acá? ¿Hay empatía y comprensión, simpatía, compasión en los discípulos? ¿Qué creen? Para mí la falta de empatía de parte de los discípulos. Porque hasta podríamos decir, como recién decía Rocío, ¿no? Voy a estar orando por vos, uy, qué comprensivo que sos. Podemos también creer de que ellos, como dice Javi, qué falta de empatía, de quererse sacar a la gente encima, o otro podría decir, no, bueno, estaban preocupados para que coman, ¿no? No lo sabemos, ¿no? No sabemos bien la intención por la cual los discípulos dicen esto. Lo que sí sabemos es que no había compasión. Porque ¿se acuerdan lo que era la compasión? Es actuar para aliviar el dolor del otro. Y Jesús sí tiene compasión. Porque les dice, cuando le dicen, Señor, ¿por qué no le decís a la gente que se vaya? Que se vaya a algunas aldeas para que puedan comer. Ya es tarde, la gente tiene hambre, entre ellos también era tarde para ellos, también ellos seguramente seguían tristes, también ellos estaban cansados y con hambre, ¿no? Y Jesús le dice, eso no es necesario, y me encanta esta, me encanta. Dice, arréglenle ustedes ese problema a la gente. Denle ustedes de comer. Es responsabilidad tuya solucionar el alivio del dolor del otro. Y es como que para ellos haberlo sanado a unos cuantos ya era suficiente. Claro. Y qué limitación, ¿no? De decir, seguramente vieron un montón de milagros ahí, a 4 manos de gente que se sanaba, pero sin embargo parece de que comida no podía haber hecho el milagro de hacer comida. Seguramente hizo ver al ciego, correr al paralítico, porque dice, y sanó un montón de enfermos. Viendo todos esos milagros, alguien le hubiera dicho, bueno, Señor, hace que caiga maná del cielo, si ya lo hiciste en una oportunidad, hazlo ahora de nuevo. A nadie se le ocurrió. Porque yo creo que le faltó eso compasivo de decir, si la gente tiene hambre, ¿cómo podemos solucionar ese problema? Y me encanta porque Jesús los pone en el primer plano. Denle ustedes de comer. Y esto yo lo dramatizo cuando predico esta parte, es que yo me imagino a todos los discípulos mirándose los unos a los otros como diciendo, denle ustedes de comer. ¿Con qué le vamos a dar de comer a esta gente? Imagínense que había 20.000, 25, 30.000 personas. Aún si contamos solamente a los hombres, darle de comer a 5.000 hombres. ¿Cuántos sanguchitos tenés que armar de pescado?
Y para colmo la respuesta es casi irónica, ¿no? No sé cuál, me hubiese encantado saber cuál de todos los discípulos fue a Jesús y le dijo, lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos sanguchitos querés que hagamos? Ni haciendo pan rallado podemos darle de comer a 5.000 hombres sin contar mujeres ni niños. Era casi una broma Jesús, ¿no? Casi una ironía decirle, mira, ¿sabés cuánto tenemos? Porque me gustó porque Jesús le dice, denle ustedes de comer, ¿no? Es como que vayan y fíjense lo que tienen y denle ustedes de comer. Lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Como diciendo, yo me imagino Pedro, los 2 pescados se los comía solamente Pedro, ¿no? Así que me imagino si fue él el que fue a decirle, Señor, ¿sabes cuánto tenemos? 5 panes y 2 peces. Como diciendo, dale, ¿viste? ¿Para qué nos haces? Aparte me imagino a los discípulos revisando cuántos panes tenían, porque fueron y los contaron. Y alguien diciendo, ¿qué estás haciendo? Estoy contando los panes porque Jesús quiere que le demos de comer a toda esta multitud. ¿Qué le vas a decir? ¿Para qué los contás? Y sí, porque le voy a decir cuántos tenemos. Pero más vale que no tenemos. ¿Qué te crees que tenemos acá 400 camiones llenos de sándwiches de jamón y queso para darle de comer a 20.000 personas? Digo, con lo que come la gente hoy en día. Qué extraña situación. Pero aparte era muy extraño todo, muy extraño que los discípulos quieran sacarse encima a la gente cuando Jesús estaba haciendo milagros, le hubiesen pedido, Señor, y ahora ese milagro de que la gente tenga comida, podía haberlo hecho, no lo hicieron. Extraño de que Jesús le dice, no eso no es necesario, ustedes denle de comer. Extraño que los discípulos se hayan organizado para ver cuánto tenían y van y encima le dicen a Jesús 5 panes y 2 peces, casi como una burla. ¿No? Todo muy extraño, pero todo tiene que ver con la simpatía, con la empatía y la compasión. Era un pedido de Jesús que sean compasivos. ¿Alguien más quiere decir algo? Que descubra. Me encanta porque Jesús dice, tráiganlos aquí, dijo Jesús. Yo me imagino a los discípulos llevando los 5 panes y 2 peces, como diciendo, ¿a dónde van? No sé, me dijo que lo lleve. Pero, ¿qué vas a llevar? Hay 20.000 personas, le vas a llevar 5 panes y 2 peces. Y para cómo Jesús empieza a ordenar, como en un campamento de jóvenes, viste que se ordenan las filitas uno tras del otro para agarrar la comida. Entonces los empieza a ordenar. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba, ¿no? En pequeños grupitos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados. Yo me imagino la cara de los discípulos, como diciendo, ¿qué está haciendo? Miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5.000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. La compasión es solucionar el problema del otro, en este caso de enfermedades y de hambre, y la empatía es aún despojarse de uno mismo del dolor y poder entender de que esa multitud estaba hambrienta, estaba enferma y que Jesús algo debía hacer con ellos. Qué esfuerzo enorme, ¿no? Y qué enseñanza enorme la de Jesús, que nos llama a nosotros a ponernos en el lugar de la gente y a poder actuar, ¿no? Para poder comprender lo que les pasa y ayudar a la gente, ¿no? ¿Qué piensan? Pienso que cuántas veces uno ve las necesidades de los otros y piensa que no es capaz de hacer nada por ellos. Pero cuando uno siente una de esas 3 cosas que tú acabas de explicar, es Jesús mismo el que siempre termina poniendo los medios para que uno pueda hacer lo que hace falta por el otro.
Porque muchas veces uno no tiene el recurso o piensa que no lo tiene, pero en el momento en que siente y se pone en el lugar del otro y quiere solucionar lo que le pasa al otro, Dios siempre le pone a alguien un medio o alguna forma de solucionar esa, como pasó ese día. Los discípulos creían que no tenían o lo que tenían no era suficiente, pero al final no fueron ellos los que resolvieron las cosas, sino Jesús mismo quien entra y les da los recursos para poder Pero, solucionar. pero mira esto, Luisa, así todo fue un trabajo en equipo, aún con los discípulos sorprendidos, acatando órdenes extrañas de Jesús, fue un trabajo en equipo. Jesús podía haber hecho el milagro sin necesidad de los panes y los peces que tenían los discípulos, y que Totalmente. los discípulos vayan y revisen cuánto tienen. Porque en la Reina Valera dice, id y vedlo, es decir, dadle ustedes de comer, id y vedlo, dice, ¿no? ¿Cuántos tienen? Ir y verlo, es decir, vayan y revisen, ¿no? Y yo creo que es un trabajo en equipo, porque la empatía es un trabajo en equipo en la comunidad. Es la comunidad la que se esfuerza por ser una comunidad que comprenda el pasar del otro. Y que Jesús cuando hace milagros siempre cuenta con que nosotros hagamos nuestra parte, como cuando resucitó a Lázaro y dice ahora hagan con él lo que no, que sigue. Siempre hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Y siempre, ¿sabes cuál es la máxima? Que nos pide a nosotros que hagamos una parte, pero la parte que nos pide es muy pequeña. Así Sí. como tuvieras la fe como un grano de mostaza, es muy pequeño. Así con solo 5 panes y 2 peces, es muy pequeño. Es decir, nos da la posibilidad de trabajar en equipo, pero lo que nos pide es muy pequeño. Es ligera la carga. ¿Está bien? Es decir, nos hace partícipe, pero nos da la bendición también de que lo que nosotros hagamos, el aporte que nosotros hagamos, va a ser enorme el resultado, pero con un aporte muy pequeño de nosotros. Siempre el milagro será de Dios y la gloria será para Él, ¿no? Para pensar en cómo podemos ser una comunidad empática, una comunidad que para ser empáticos se corra del eje y pueda poner la vista en comprensión, en misericordia, en acción, ¿no? Algo que te afecte lo que al otro le pasa y por eso terminas comprendiéndolo, porque lo que al otro le pasa te afecta, te moviliza, te interesa, ¿no? Y terminas entonces teniendo un corazón empático, eh, porque lo que le pasa al otro te pasa a vos, ¿no? Por lo que el otro está viviendo, terminas vos siendo también una persona que vive el dolor del otro, ¿no? Que se puede preocupar, que se puede movilizar, que puede accionar para poder no solamente mirar el dolor del otro, voy a estar orando por vos, sino también denle de comer, ¿no? Y que esa sea la característica de la comunidad.